Hoy los mercados están en vilo. Estados Unidos e Israel han lanzado ataques contra Irán este 28 de febrero de 2026. La gran pregunta que todos se hacen es clara. ¿Qué va a pasar el lunes día 2 de marzo cuando abra Wall Street? ¿Veremos un desplome, un rebote o el mercado reaccionará con una calma de lo que muchos imaginan? En este video vamos a analizarlo con datos, con historia y con perspectiva. Vamos a revisar cómo reaccionó la bolsa en conflictos anteriores en el Oriente Medio. La guerra del Golfo en el año 1991, los atentados del 11 de septiembre del 2001 y las invasiones posteriores a Afganistán e Irak. Y después proyectaremos qué podría pasar no solo el lunes, sino hasta el final del año 2026. Como siempre en Simple Finanzas, vamos a simplificar lo complejo para entender lo que realmente importa. Primero, entendamos algo clave. Los mercados odian la incertidumbre más que las malas noticias. Cuando estalla un conflicto, la reacción inicial suele ser emocional. Se activan algoritmos, se venden activos de riesgo y el dinero fluye hacia refugios como el oro, el dólar o los bonos del tesoro. Pero históricamente las guerras no siempre han sido bajistas para la bolsa a medio plazo. Y eso es lo que mucha gente desconoce. Volvamos al año 1990-1991, la invasión de Kuwait por parte de Irak y la posterior intervención liderada por Estados Unidos en la Guerra del Golfo. En los meses previos a la operación Tormenta del Desierto, el S&P 500 cayó aproximadamente un 15% desde sus máximos. El miedo a un conflicto prolongado y al impacto en el petróleo presionó los mercados. Sin embargo, cuando comenzó oficialmente la ofensiva en enero de 1991, el mercado hizo algo interesante. Rebotó con fuerza. En los 6 meses posteriores al inicio de la guerra, el S&P 500 subió más del 15%. ¿Por qué? Porque la incertidumbre se redujo. El mercado prefiere una realidad clara, incluso si es negativa, antes que un escenario abierto y lleno de dudas. Ahora, vayamos a un evento mucho más traumático. El 11 de septiembre del 2001. Tras los atentados, Wall Street cerró durante varios días. Cuando reabrió, el S&P 500 cayó 15%. Cayó cerca de un 12% en una semana. Fue una reacción violenta, lógica y emocional. Sin embargo, en los meses siguientes, el mercado comenzó a estabilizarse. La invasión de Afganistán en octubre de 2001 no generó una caída prolongada adicional. De hecho, en 2003, tras el inicio de la guerra en Irak, el mercado inició un ciclo alcista significativo que duró varios años. ¿Qué nos enseñan estos episodios? Que el impacto inicial suele ser bajista, pero muchas veces es temporal. El mercado descuenta rápidamente el peor escenario. Si no se materializa una escalada mayor, tiende a recuperarse. Entonces, traslademos esto al presente. ¿Qué variables importan ahora mismo? Hay 3 factores clave que debemos vigilar. Primero, el petróleo. Irán es un actor clave en el Oriente Medio. Cualquier amenaza al estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte significativa del petróleo mundial, puede disparar el precio del crudo. Si el petróleo sube bruscamente, eso puede alimentar la inflación global, presionar a los bancos centrales y afectar negativamente a sectores sensibles como transporte, consumo y tecnología. Segundo, la reacción de los aliados y adversarios. Si el conflicto se mantiene contenido, el mercado probablemente interpretará el evento como limitado. Pero si se amplía y entran más actores regionales o potencias globales, el riesgo sistémico aumenta. Tercero, el contexto económico actual. A diferencia del 1991 y el año 2001, hoy el mundo viene de años de inflación elevada, ajustes monetarios y desaceleración económica en varias regiones. Los bancos centrales tienen menos margen de maniobra que en el pasado para estimular agresivamente la economía. Entonces, ¿qué podría pasar el lunes 2 de marzo del 2026? Históricamente, ante eventos geopolíticos de alta intensidad, el mercado suele abrir con caídas entre 2 y el 5% en índices principales si el evento es sorpresivo y significativo. No sería extraño ver volatilidad elevada, con el VIX disparándose. Sectores como defensa y energía podrían subir, mientras que tecnología y consumo discrecional podrían sufrir. Pero la clave no es solo el lunes. La clave es lo que pase en las semanas siguientes. Si el conflicto no escala, la historia sugiere que el mercado podría estabilizarse relativamente rápido.
En 1991 y 2003, el inicio formal de las operaciones militares coincidió con suelos o inicios de tramos alcistas. Ahora proyectemos escenarios hasta el final de 2026. El primero, el conflicto limitado, duración corta, sin interrupción grave del suministro del petróleo. En este caso podríamos ver una corrección inicial del 5 a 8% en el mercado, seguida de una recuperación gradual. Si la economía global evita recesión profunda, el S&P 500 podría cerrar 2026 plano o incluso con ganancias moderadas. El segundo escenario, escalada regional, petróleo por encima de niveles críticos durante meses, inflación repuntando. Aquí el impacto sería mayor. Podríamos ver una corrección más profunda, quizás del 15% o más, especialmente si coincide con debilidad económica. La volatilidad se mantendría alta durante gran parte del año. El escenario 3. Conflicto prolongado con implicación de múltiples potencias. Este sería el peor escenario. En este caso, el mercado podría entrar en un ciclo bajista más amplio, especialmente si se combina con problemas macroeconómicos. Sin embargo, incluso en guerras largas, la historia muestra que los mercados eventualmente se adaptan y descuentan el nuevo equilibrio. Algo importante que debemos entender es que los mercados son mecanismos de descuento de expectativas futuras. Cuando ocurre un evento extremo, el mercado intenta inmediatamente calcular su impacto en beneficios empresariales, crecimiento económico, inflación y política monetaria. En términos sectoriales, defensa históricamente se beneficia en entornos de conflicto. Energía puede subir si el crudo se dispara. Oro y activos refugio suelen captar flujos en momentos de miedo. En cambio, sectores de alto crecimiento con valoraciones exigentes pueden sufrir más en entornos de incertidumbre. Pero hay otro punto crucial: el comportamiento del inversor. En el año 1991, en 2001 y en 2003, quienes vendieron en el pánico inicial muchas veces perdieron la recuperación posterior. La historia demuestra que reaccionar emocionalmente ante titulares suele ser una mala estrategia a largo plazo. Eso no significa ignorar el riesgo, significa entender que la volatilidad forma parte del mercado. Si tu horizonte es de largo plazo, eventos geopolíticos suelen ser baches temporales en una tendencia mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como inversores? Primero, tenemos que revisar la exposición al riesgo. Segundo, asegurar de tener liquidez suficiente para no vernos obligados a vender en el peor momento. Tercero, mantener nuestras carteras diversificadas. Y cuarto, recordar que la historia favorece la paciencia. Si miramos datos históricos amplios, los mercados han atravesado guerras mundiales, crisis financieras, atentados terroristas y pandemias, y aún así han generado rendimientos positivos a largo plazo. Eso no elimina el dolor de corto plazo, pero pone perspectiva. En conclusión, el lunes 2 de marzo podríamos ver volatilidad significativa. El mercado probablemente reaccionará con miedo inicial, pero lo determinante será si el conflicto se amplía o se contiene. La historia sugiere que, salvo escaladas extremas, el impacto suele ser más intenso al principio y luego se modera. Hasta final del 2026, el comportamiento dependerá más del contexto macroeconómico y del petróleo que del evento puntual inicial. Si el conflicto se mantiene limitado, la bolsa podría absorber el impacto y continuar su ciclo. Si escala, la presión podría ser más duradera. Aquí en Simple Finanzas no estoy buscando predecir el futuro, sino entender las probabilidades. Y la probabilidad histórica indica que vender por pánico raramente es la mejor decisión. Como siempre, mantengamos la cabeza fría, analicemos datos y no titulares. Porque en los mercados la paciencia y la disciplina suelen ser más poderosas que el miedo. Mantén la curiosidad y mantente siempre informado. Nos vemos en el próximo análisis.